Hola, buenos días hermanos, hermanas. Me gustaría, antes de seguir hablando del tema que empezamos el otro día sobre las fiestas de Israel, traer una reflexión sobre la situación que estamos viviendo actualmente. Si vais al libro del profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 20, dice así: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Sinceramente, no sé si será un poquito o será un muchito el tiempo que tendremos que estar en nuestras casas. Y tampoco puedo afirmar rotundamente que sea el resultado de una indignación divina, aunque creo que algo de esto, creo sinceramente que algo de esto hay algo de indignación en mí, pero sin entrar en tremendismo de ningún tipo. Pero también sé y estoy convencido firmemente que de esto saldremos. Costará más tiempo o menos tiempo, pero salir, vamos a salir. Ahora, ya que hemos tenido por obligación que echar el cerrojo a la puerta, en otras palabras, que nos quedamos en casa, y esto de quedarse en casa pues ya vemos que no es nuevo, pues ya en tiempos de Isaías se dice así, ¿no? Creo que esta oportunidad de pararnos, Dios nos da esa oportunidad para que rectifiquemos, meditemos y rectifiquemos. Y si es necesario, recuperemos valores que hemos perdido. Quizás una de las primeras cosas que hay que recuperar, quizás es la relación familiar. Relación que quizás se ha perdido. El poder llegar otra vez a hablar en la familia. Padres e hijos. ¿Y por qué no esposos entre ellos? Quizá relación que se ha perdido porque hemos estado hasta ahora tan ajetreados en nuestros mundos. En el mundo del trabajo, en el mundo del estudio, en el mundo de nuestras cosas, que hemos llegado a quebrar esa relación familiar. Ayer por Skype estaba hablando con un hermano y veía cómo jugaba y hablaba y se reía con su hija pequeña. Y eso para mí me pareció que era una bendición. Quizás esa bendición del hablar en familia, esa verdad, como el chiste que oí hace poco, que alguien le dice a otro por teléfono, a un amigo, dice: mira, con esto de estar encerrado en casa, he podido hablar con mi mujer y hasta resulta que es simpática. A lo mejor resulta que descubrimos valores que no conocíamos en esta relación y descubrimos que volvemos a recuperar cosas que quizás se habían perdido. Aprovechar, quizás ese es el tiempo para aprovechar, aunque sea por teléfono, por las redes, por internet, para hablar con ese hermano o hermana que realmente tienes ahí su teléfono, pero no has establecido una relación, porque cuando os habéis visto el domingo en la reunión, en la comunidad, pues no habéis tenido tiempo. A lo mejor hablar con amigos, porque quizás ese amigo, ese vecino, ese prójimo, pues a lo mejor sí que necesita tus palabras de ánimo. A lo mejor volver a recuperar la relación con alguien que perdiste esa relación. Y a lo mejor el motivo que te llevó a perder esa relación fue insignificante, no tenía apenas importancia. Pero se dejó pasar.
Qué triste si eso ha sido con alguien de la misma comunidad, de la misma iglesia a la que tú asistes. Que sí, qué triste, qué triste. Quizás Dios nos da la oportunidad de recuperar estas cosas con el prójimo. Lutero escribió, cito de memoria más o menos, escribió lo siguiente: si hay peste en la ciudad, yo me encerraré en la casa, por no contagiarme y por no contagiar a otros. Pero si mi vecino tiene necesidad de mí, no dudaré en salir a ayudarlo. El prójimo, el otro, aunque sea por teléfono, aunque sea por internet, quizás este es un buen tiempo para recuperarlo. Es también un buen tiempo para reflexionar sobre cómo estamos viviendo, cómo hemos vivido hasta ahora que hemos tenido que parar la mayoría del país. ¿Cómo he estado viviendo mi vida? Mi vida de relación, mi vida física, mi trabajo. He estado siendo guiado por mi egoísmo. Y ese egoísmo me ha llevado a ser esclavo del afán del dinero para conseguir cosas, y consiguiendo cosas estar más satisfecho. No lo sé. Y mira por dónde, hermano, amigo, un pequeñito virus se ha declarado en el enemigo potencial prácticamente de toda la humanidad. En unos sitios se vence, en otros no. Ese pequeño virus ha quebrado el funcionamiento normal de nuestra vida. Nos obliga a quedarnos en casa. Y no solamente esto, que se está llevando vidas. En unos países más, en otros menos. Pero está desbaratando el sistema económico de los países. Parte de lo que cada uno piense sobre las fiestas nuestras aquí en Valencia de las Fallas. 800 millones de euros se han ido al garete, se han dejado de ganar porque se han suspendido las fiestas. Y decíamos y decimos en castellano que gran caballero es don dinero. Y la economía están siendo puestas en entredicho, en peligro por culpa de este pequeño virus. Quizás este es un buen tiempo para reflexionar sobre cuáles serán los objetivos de nuestra vida. Quizás es buen tiempo para reflexionar si han habido otros dioses que se pusieron delante del único Dios verdadero. Quizás este es un buen tiempo para volverse y buscar al Señor. Y por último de esta reflexión, quizás no estoy diciendo nada nuevo, pero sentía que debía de decirlo. Dios nos dice: si mi pueblo se humilla, si busca mi rostro y lo busca de todo corazón, yo sanaré su tierra. No es tiempo de tener miedo. Ese miedo loco a ese acopio de alimentos. Qué egoísta esto. Repito, no tener miedo. Por aquí hay muchas noticias que su fin es crear miedo. Noticias que son falsas y noticias que son verdaderas. Pero es crear miedo.
No confundamos nunca miedo con creencia, con prudencia, perdón. Miedo con tener reservas. Nos metemos en casa, nos ponemos la careta, nos lavamos las manos con estas soluciones. Este es un tiempo para buscar a Dios, para humillarnos delante de Él, para que cuando pase el mal tiempo, cuando pase ese poquito, salgamos y por la ayuda de Dios podamos ser mejores hombres y mujeres de lo que hemos sido. Y aprendamos la lección fundamental, o una de las lecciones fundamentales, que somos criaturas y nunca somos creadores. Hermanos, no nos dice el Señor Jesús, no tengáis temor. Ahora, cambiando ya un poco el sentido, pues pasamos de esta reflexión a seguir con las fiestas, terminar de hacer la introducción a las fiestas y en la próxima grabación, si Dios quiere, empezaremos a ver en más detalle de las fiestas. Quien no haya visto el vídeo anterior, pues por ahí andará, lo puede mirar. Repito, Dios estableció para Israel, su pueblo escogido, tiempo especial de festividades, en los que los israelitas debían de regocijarse. A estos tiempos especiales Dios los llama asambleas sagradas. En hebreo la palabra es Mikarei Kodesh, y eran también fiestas solemnes al Señor, como leemos en Levítico 23:4, Mohaddei Adonai, fiestas solemnes al Señor. O sea, ya no son fiestas de los judíos, de ellos, sino que son fiestas establecidas por Dios en su tiempo y prefijadas para tener un encuentro entre Dios y su pueblo y Dios. Hay algo muy significativo en la festividad del Sabbat semanal, y que se podría traspasar este significado del Sabbat a cualquiera de las festividades ordenadas por el Señor, porque el Señor mismo estableció que el carácter de estas festividades era el carácter del sábado, el carácter del Sabbat. Repito, el Sabbat es un lapso del tiempo que se dedica especialmente a tener un encuentro de Dios con su pueblo y su pueblo con Dios. Es como cuando el novio viene a buscar a la novia y el novio es Dios y la novia es su pueblo, y disfrutan de ese encuentro. Hay alegría en ese encuentro. Ese mismo pensamiento que encierra el Sabbat es el que Dios quiere transmitir al resto de las festividades, sobre todo a las 3 festividades ordenadas por Él especialmente, las festividades del ascenso o las festividades de peregrinación. Dice el profeta Isaías en el capítulo 58, versos 13 y 14. Y esto, repito, está relativo al sábado semanal, pero es extensiva a todas las demás festividades sabáticas. Démonos cuenta la palabra que Isaías emplea, o que Dios emplea por medio de Isaías, porque es Dios mismo quien está hablando. Si apartas tu pie por respeto al sábado, para no ser tu capricho en mi día santo,
Si al sábado llamas delicia, consagrado al Señor y glorioso, y si lo honras no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia convivencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Démonos cuenta de algunas peculiaridades de este versículo. Es un versículo que ofrece Isaías por tiempo mucho posterior a la ley mosaica. O sea, no está dentro de la ley, de los requisitos de la ley, sino que Isaías profetiza, trae esa palabra del Señor y dice lo que hemos leído. En la versión que he empleado es la versión La Palabra. Pero démonos cuenta que es el único mandamiento, el del Sabbat, al que Dios le da el nombre de santo. A ninguno de los otros 9 mandamientos del Decálogo aparece ese término de santo, de agradable, de perfecto. Y dice Dios que si apartas tu pie, o sea, no hacer lo que tú quieres en los días santos, si lo llamas delicia, o sea, que disfrutas del día santo, si lo llamas consagrado, que reconoces la santidad de los días festivos, si buscas en esos días santos el no hacer tu voluntad y tus planes y tus propósitos, sino que buscas hacer lo que Dios ha establecido que se haga en sus días santos, entonces disfrutarás del Señor. Irás sobre las circunstancias y heredarás las promesas de Dios. Sencillamente porque Dios lo ha dicho, Dios lo ha establecido, y lo que Dios dice y establece siempre se cumple. Tengamos también en cuenta que la Biblia hebrea, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, mal llamado, pero eso es harina de otro costal, no me voy a meter ahí, lo que llamamos Tanaj, lo que en hebreo se llama Tanaj, es figura y sombra de lo que había de devenir. O sea, todo nos apunta hacia un cumplimiento completo. En la versión La Palabra, en Hebreos 8, versos del 3 al 6, leemos: este es el punto central de cuanto venimos diciendo, que tenemos junto al trono celestial de Dios un sumo sacerdote que desempeña sus funciones en el santuario. Aquí ya empezaríamos a ver un poco una de las festividades, o la que trataremos en el siguiente vídeo, que es la festividad, el día del Yom Kippur. Pero bueno, dejémoslo para el momento. Que desempeña sus funciones en el santuario, en la verdadera tienda de la presencia, construida por seres humanos y no por el Señor. Y como todo sumo sacerdote ha sido instituido para ofrecer dones y sacrificios, es preciso que también Cristo tenga algo que ofrecer. Ciertamente aquí en la tierra su sacerdocio no tendría razón de ser, al existir ya otros sacerdotes que presentan las ofrendas prescritas por la ley de Moisés. Pero estos sacerdotes celebran un culto que es únicamente sombra y figura de las realidades celestiales. Así se lo dio a entender Dios a Moisés cuando éste se disponía a construir la tienda de la presencia. Mira, le dijo, hazlo todo según el modelo que te ha sido mostrado en el monte. En realidad, ahora Cristo ha recibido un ministerio tanto más excelso
cuanto mayor es la alianza de la que es mediador y cuanto da más valor son las promesas en que está cimentada. No voy a meterme en este versículo porque quizás volverá a aparecer. Pero ahora nosotros vivimos ese tiempo final que apuntaba el Antiguo Testamento o el Tanaj hebreo. Todo aquello era sombra y figura de algo perfecto que tendría que venir. Y ese algo perfecto es nuestro bendito Señor Jesucristo, que ahora en el tiempo presente está delante de la presencia de Dios, en la presencia, ofreciéndose él a sí mismo como víctima y como sacerdote. Y aquí tenemos que cuando meditamos en esto, cuando nos regocijamos en esto, estamos celebrando nuestro Yom Kippur. La palabra hebrea had, como decíamos, indica en cuanto a fiesta una celebración, un regocijo, es danzar hasta marearse. Es cuando empezamos a dar vueltas, remolineando, ¿se acordáis? Remolineando y nos mareamos. Lo que en hebreo se expresa como Yom Tov, un día bueno. Es un día bueno. La festividad es un día bueno. Es un día para ser felices. Es un día de ocasión feliz. Es un tiempo de regocijo, de canto, de danza y, cómo no, de buena comida. Que una cosa no quita en absoluto la otra. Entonces, la pregunta, señales y tiempos, ¿para qué? ¿Tiempo para qué? Volvemos al Levítico 23, 2. El Señor se dirige a Moisés y dijo, diles a los israelitas, estas son las fiestas especiales dedicadas al Señor que llamaréis reuniones santas. Son pues, por lo tanto, días santos, apartados para el Señor, y que tienen su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos que celebrarlo o no tengamos que celebrarlo. Bueno, hay que leer el Romanos 14, os lo dejo para vosotros. Pero el cumplimiento lo tiene en Jesús. Y son días buenos. Seguimos leyendo en Levítico 23. En cuanto al sábado. Trabajarás durante 6 días, pero el día 7º no harás trabajo alguno. Será un día Yom Tov, bueno. Un día bueno, un día especial de reposo y habrá una reunión santa. Donde quiera que vivas, ese día será de reposo en honor al Señor tu Dios. Estos tiempos fueron establecidos por el Señor desde la culminación de la creación, comenzando por la santificación del 7º día como día de reposo para Dios. Tres propósitos hay en la fiesta. Primero, que hay un contexto de respeto hacia la creación. Si hay alguien que tendría que ser el primer ecologista, tendríamos que ser nosotros, los cristianos. Porque el sábado el Señor lo puso como corona de la creación. Si hay alguien que tendría que ser humano por excelencia, tendríamos que ser nosotros. Porque el prójimo, el hombre, la mujer, fueron creados durante el periodo de la creación. Por eso las festividades en Israel tenían un contexto agrícola, se celebraban durante el proceso de siega, el proceso de la naturaleza,
había un contexto agrícola, el agradecimiento a Dios por todo lo creado, en este caso por las cosas materiales. En el contexto físico, la creación, las festividades nos llevan a compartirlo con el otro. Como decía la vez pasada, esto es evangelismo. No puede haber fiesta absoluta mientras el otro sufre. No puede haber fiesta de Pesaj, de liberación, mientras hay gente que vive esclava. Sobre todo esclava de la esclavitud más terrible, que es la esclavitud del pecado y por lo tanto la esclavitud a Satanás. No puede haber fiesta si el otro, mi prójimo, no está liberado, si mi hermano no está liberado. Después la festividad tiene un motivo de recuerdo, un motivo de representación, de conmemoración, perdón. Representamos en la fiesta lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando Jesús instituyó lo que llamamos la cena del Señor, esta parte en la cena pascual, en la cena del Pesaj, del Seder, cuando empleó la palabra memoria, no es en el mismo término que empleamos nosotros memoria. Nosotros memoria lo empleamos como, bueno, yo hago memoria el día de mi cumpleaños porque recuerdo que hace tantos años, tal fecha, nací. No. Jesús dijo, cuando empleó el término memoria, hacer una memoria viva, actualizando el recuerdo. Y por esa razón que hasta el día de hoy, en el Seder del Pesaj, en el orden de la cena de la Pascua, leemos en los manuales: no solamente liberaste a nuestros padres en Egipto, sino que nosotros, el judío, el que está participando en la Pascua del siglo XXI, no sé cuántos miles de años después de la liberación de Egipto, dice, sino que a nosotros mismos nos liberaste. O sea, aquella liberación, para el hebreo actuar, se hace viva. Nosotros cuando los domingos celebramos el sacramento de la Santa Cena y decimos, haced esto en memoria de mí, no es que estemos recordando que Jesús hace tanto tiempo murió en la cruz del Calvario y resucitó, sino que para nosotros es real que Cristo está aplicando la obra redentora en ese momento. Es por eso que Pablo nos advierte que no nos acerquemos descuidadamente porque hay enfermos y algunos han muerto. Que nos proveemos a nosotros mismos. Si fuera un recuerdo en el tiempo no habría falta tanto. Por eso la celebración de la cena del Señor debía ser un motivo de fe y alegría, porque es un tiempo de encuentro con el Señor. Y Dios se encuentra con nosotros. Es un tiempo que si la luz que vino al mundo murió y resucitó, esa luz que alumbra a todos hombres, alumbra a nosotros, para que nosotros podamos alumbrar a la vez a otros. Y vuelve a ser esto evangelismo. No es un tiempo santo, lo que recibimos es para compartirlo y nunca para guardarlo para nosotros mismos. Cuando celebramos la fiesta, es que Dios nos está asegurando que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que el Dios que prometió hace miles de años cosas es el mismo que está presente con nosotros.
que el mismo Dios que dijo, ni te dejaré ni te desampararé, es el mismo Dios que a su iglesia y a sus hijos le dice, ni os dejaré, ni os desampararé. Y más aún estaré con vosotros en la persona del Espíritu Santo, hasta que de nuevo venga en gloria, para que estéis siempre conmigo. El Dios de la historia y el Dios de todas las cosas en las festividades nos está recordando que es el Dios de nuestro tiempo presente. No está lejano. En la fiesta, si aprendemos algo, es que Dios no está lejano. Dios está cercano a cada uno de sus hijos y de sus hijas. Ahora, para acabar, vamos a ver las festividades en general, tal y como aparecen en la Biblia. Y aquí acabaremos esta grabación de hoy. En la Biblia podemos descubrir que 7 son las festividades en total que unas son de regocijo y otras no son tanto de regocijo, la verdad. Pero son 7 festividades o entre ellos días especiales, pero 7 establecidas en el Tanaj hebreo. La primera de estas que están establecidas es el Sabbat semanal. El Sabbat semanal es una fiesta, es un día establecido por Dios. Y las siguientes tienen las características que, como decía antes, conllevan el Sabbat semanal. Curiosamente aparece mucho el número 7. ¿Por qué? Pues, bueno, ahora lo veremos. Bueno, repito, la primera es la fiesta del Sabbat, el sábado. La segunda festividad que aparece, la fiesta de Pascua o Pesaj. La tercera festividad que aparece, de las reveladas a Moisés, es la fiesta de Pentecostés, que llamamos nosotros, o Shavuot. La cuarta fiesta es la fiesta de las trompetas, Yo Teruah y O Rosh Hashanah. Este es el comienzo del año religioso judío, cuando se terminaba el ciclo de la lectura anual de la Torá y se comenzaba el ciclo nuevo de la lectura de la Torá. La quinta fiesta que aparece es la fiesta de la expiación o Yom Kippur, que es la que hablaremos en la próxima grabación. Sexta fiesta es la fiesta de tabernáculos o Sukkot. Y después, ya muy posterior a Moisés, en la Biblia aparece la fiesta de Purim, del libro de Esther. De la misma forma, volvemos al 7, había una celebración especial cada séptimo año, eso lo podemos ver en Éxodo 23, 10 al 13 y Levítico 25, 2 al 7. Era un año jubilar, y había una serie de prescripciones y una serie de cosas y acciones que tenían que hacer los israelitas. Y también el año que seguía a un periodo de 49 años, 7 por 7, 49, era considerado, o sea, ese año 50 era considerado un llamado año del jubileo. Era el año en que eran redimidas todas las deudas y todos los presos eran liberados, la tierra descansaba, igual que cada 7 años. Bueno, una serie de prequillos. Esto está en el libro del Levítico 25, 8, 55. Ahora, sin entrar en más detalles sobre el número 7, ¿por qué el número 7? Bueno, mi idea particular es que porque quizás en la numerología hebrea el 7 es el número del pacto, el pacto que Dios establece con los hombres, y a través de la Biblia lo podríamos ver en muchas ocasiones, o el pacto que se establece entre los hombres son 7 son los días
creacionales, y podríamos ver esto muchísimas veces, ¿no? Entonces, quizás por esta razón aparece tanto el 7 en estas cuestiones. Lo que quiere decir que si es así, pues 7 es un pacto, 7 festividades es un pacto entre Dios y los hombres. Moisés estableció 6 celebraciones, claro que está, porque la séptima, la de Purim, él no la conoció, murió muchísimo antes. Las 6 celebraciones que Moisés muestra están en el libro del Levítico, capítulo 23. Y repito, y hay que observar mucho que hay festividades que tienen las características del sábado. Ya digo que el sábado es semanal, no es una festividad anual como las otras, tiene el carácter de festividad. Es más, es la festividad por excelencia de la fe judía, porque es la festividad que aparece más continuamente en la vida del judío, cada 6 días, el 7º día, Sabbat, ¿no? Tiene todas esas características de día santo, de día de alegría. Repito, es como cuando el esposo encuentra a la esposa después de un tiempo que no se han visto y se gozan, se regocijan, ¿no? Por eso el canto, uno de los cantos de la noche del Sabbat, es el canto del libro de Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque esa virtud es la que espera el esposo cuando encuentra a la esposa, es la virtud que espera el esposo Yahvé cuando encuentra a su esposa Israel. Debería ser el mismo encuentro de Jesús con su iglesia, ¿no? Esa virtud de la iglesia. Esta festividad del sábado transmite sus características sabáticas a las demás fiestas que Moisés menciona. En el contexto judío, pues se abstiene de todo trabajo laboral, excepto solamente los sacerdotes que en el tabernáculo del templo tenían que ofrecer más sacrificios en las festividades. Pero eso es cuando hablemos del sábado, ya lo veremos. Estas fiestas que adquieren esta característica del Sabbat son llamados sabatón o sábados grandes. Dice Dios en Levítico 23-24, dile esto a los israelitas, el día primero del mes séptimo lo celebraréis como día de reposo y con una reunión santa y conmemorativa con toque de trompeta. Recordemos una cosa que decíamos en el Dios, el fin que vamos a ver, que vemos y que seguimos viendo las festividades, cuando nos encontramos con los días santos y señalados por Dios, es que recordemos, entre otras cosas, que nosotros somos criaturas y no creadores, que hemos dejado de conseguir, trabajar, hacer, crear, por si llegamos a caer en la trampa satánica de creernos superiores a Dios, como ocurrió en un principio en el Edén con Adán y Eva, que el maligno, el Señor lo reprenda, venga a decir, no, que Dios le ha dicho, no, sino que Él sabe. Entonces nosotros queremos saber más, que seréis como Él. No, evitarnos caer en esa trampa y llegar en un momento que el creador, Señor absoluto del universo, aparece en la fiesta de nuestra vida, o en el día de nuestra vida y nos dice, párate, tú no eres creador, eres una criatura, el creador soy yo. En ese tiempo, cambia tu perspectiva, tu mente. En el libro de Deuteronomio 16, 1 17, nos presenta solamente 3 festividades. Son las festividades que están mencionadas arriba, pero que son
Pero estas tres festividades tienen una característica en común. Con anticipación a la festividad había que subir o viajar a Jerusalén. Y sobre todo a Jerusalén a partir de la construcción del templo y desde el tiempo de Salomón, y ya cuando el Arca de la Alianza entró dentro del Santísimo en el templo. Ya no se movía con el pueblo, porque el pueblo ya estaba asentado por tribus, ya no estaba en Jericín. Además, en Jericín casi prácticamente en aquella época el tabernáculo de tela casi había desaparecido, y a veces había que llevar el arca para protegerla a una cueva o a una casa o cosas así. Bueno, estos pasajes que aparecen por ahí. Y ya cuando Salomón puede cumplir los deseos de su padre de construir un templo de David, el rey David, y Salomón construye el templo, pues ya a partir de ese momento todas las subidas, todas las peregrinaciones eran a Jerusalén. Se llegaba a peregrinar prácticamente de todos los lugares donde habían judíos y que estuvieran bien de salud y podían hacer las peregrinaciones. Por ejemplo, iban judíos que habían quedado desde el tiempo de Ezra en Babilonia, judíos de Babilonia subían y de todas las... No olvidemos que el día de Pentecostés, cuando Pedro predica el mensaje, vemos una serie de lenguas que representan etnias distintas, judíos todos, sí, pero pues, hablaban lenguajes ya distintos, ya no se conocía ni el hebreo, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque el hebreo se había quedado en el tiempo de Jesús en el idioma de la liturgia, de manera que en la sinagoga había que leer los textos sagrados en hebreo y después leer un targum, que era una traducción del texto al arameo o a un otro idioma, para que la gente pudiera comprender lo que se había leído. Entonces, acudían, ponemos esto del día de Pentecostés, acudían gente de muchísimas partes de eso. Si queréis situarlos en un plano, en un mapa antiguo, si tenéis, y hacer un ejercicio y situarlo, pues podréis ver de qué partes habían. De Babilonia se sabe que la peregrinación duraba unos 3 meses. O sea, sé que toda la gente subía a Jerusalén y en Jerusalén quedaba hasta después de la festividad de Pentecostés, la cual volvían a subir, si no quedaban en Jerusalén, para la festividad de Sucot o de Tabernáculo. Bueno, las 3 festividades de las ascensiones, con esto podéis relatar, podemos relacionar estos salmos que aparecen con unos encabezados en nuestra Biblia, que pone salmos de la subida, de las ascensiones, de peregrinaje, según la versión de la Biblia. Pone esos, bueno, pues estos eran los salmos que se cantaban normalmente durante la peregrinación. Las 3 festividades son Pesaj, Pascua, Shavuot, Pentecostés, y Sucot, Tabernáculo. Estas festividades hay que entender que no duraban un día solamente, duraban varios días. Por ejemplo, Pascua duraba 7 días, así Pentecostés, y Sucot duraban 7 días. Y de Pascua a Pentecostés había un periodo de 50 días, la gente se quedaba con familias, o los ricos tenían casa en Jerusalén, o eran tiempos largos de festividad. Las festividades que son posmosaicas, o sea, después de Moisés, son 2. Es la fiesta de Purim y la fiesta de la dedicación o Hanukkah del libro de los Macabeos. Si no habéis leído el libro de Esther nunca, pues es interesante que lo leáis. No es un libro muy largo y veréis una historia que se revela ahí como... Y donde se instituye la fiesta del Purim, en el capítulo 9 del libro de Esther. La fiesta de los Macabeos, la fiesta de dedicación a Hanukkah, no aparece en la Biblia como tal. La única referencia que aparece a esta festividad
aparece en el libro de los Macabeos, en el libro apócrifo o deuterocanónico de los Macabeos, mejor dicho. Esta festividad fue aceptada en Israel. Si tenéis una Biblia que tenga los deuterocanónicos, pues podéis leer con respecto a la revuelta de los macabeos en contra de los griegos, cómo lograron expulsarlos de Israel, y cómo cuando el sumo sacerdote macabeo fue a encender las lámparas del candelero, no había aceite y Dios hizo un milagro y tal. Eso aparece en el libro de los Macabeos, y se hizo la purificación del templo. Por eso se llama la fiesta de las luces o la fiesta de la Hanukkah. Y fue una fiesta muy familiar y muy eso. Ya digo, tal fiesta no aparece en el libro, en la Biblia. La última que aparece es esto. Ahora, que nuestro Señor Jesucristo guardó esa fiesta, sí, eso lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 22. O sea que el Señor guardó la Hanukkah. O sea, hay otras fechas memoriales, que estas no las estudiaremos, claro, porque esto ha sido establecida por acontecimientos históricos en Israel y por los rabinos o los padres han ido estableciendo estas festividades. Unas que sí que están establecidas, estos son los 2 días terribles que se llaman. Rosh Hashanah, que decíamos ahora, es el comienzo del año religioso judío, el cual cae entre el día y el primero y segundo día del mes de Tishrei en el calendario judío. Y la festividad del Yom Kippur, o el día de la expiación, que es el día más importante, o la festividad, si podemos llamarle festividad, aunque es un Yamir Noraim, o sea, es un día terrible, ¿vale? Si le pudiéramos llamar así, que es el día de la expiación, pero es el día más sagrado y más importante en el judaísmo hasta el día de hoy. En él se pide perdón y arrepentimiento con todo corazón y con un corazón sincero. Son días, se celebra 10 días después de Rosh Hashanah, un día por cada mandamiento de la ley, del principio de año. Después están, como he dicho, las 3 festividades las 3 festividades del peregrinaje o de las ascensiones, y después las festividades que no aparecen en la Torá, que son Hanukkah, Tu B'Shvat, el año nuevo de los árboles, Purim, fiesta de las suertes, aparece en el Tanaj, pero no aparece en la Torá, en los 5 primeros libros. Lag BaOmer, día 33º de Omer, es uno de los cómputos que se hace hasta llegar a Shavuot, a Pentecostés. Y Tu B'Av, el día del amor. Estas son festividades que no están relacionadas directamente con la Torá. Y después, en el judaísmo hay una serie de días de ayuno. El ayuno de Gedalía, o sea, si queréis el diccionario bíblico o un diccionario puede decir, y si no la Wikipedia, que para eso está, son Gedalía, son Asara Betedet, el ayuno de Tedet, el ayuno de Esther. El ayuno de Esther sí que se menciona en el libro de Esther. Y en el judaísmo el ayuno de Esther es anterior a la fiesta de Purim. El ayuno de Tamuz, el ayuno del mes de Ab y el ayuno de los primogénitos. Normalmente ese es el 14 de Nisan, anterior a la festividad de Pesaj.
Ahora, lo que descubriremos a partir de ahora es la relación que hay entre las festividades principales, de las 7 de la lista primera, y nuestro Señor Jesucristo. Y he de decir que nuestro Señor Jesucristo celebró todas las festividades, empezando por el sábado. No hay de eso ninguna. Ahora, las festividades, y con esto voy acabando, están relacionadas con el plan de salvación que Dios ha preparado y que se cumple en su bendito Hijo Jesucristo, en nuestro Mesías Jesús, Yeshua. Estas 7 festividades nos hablan de ese plan de la salvación. Y están divididas en 2 etapas. Unas que se celebran en primavera y otras que se celebran en otoño. Es como si dijéramos que la primavera cumple una, el otoño falta por cumplir otra. ¿Por qué? Porque las festividades son de origen agrícola. Hay que entenderlo también, está relacionado mucho con la siembra, la cosecha y todo esto. Entonces podríamos ver, aquí no lo podéis ver, pero es un gráfico, que las fiestas de la primavera, fiestas que se realizan antes de que la iglesia aparezca, es Pascua, nos habla de la muerte de Jesús. Primicias nos habla de la resurrección de Jesús. Pentecostés nos habla del Espíritu Santo. Y antes de primicias, panes sin levadura nos habla de la sepultura, nos habla de la sepultura de Jesús. Estas festividades podríamos decir que fueron cumplidas durante la primera venida del Mesías. Y después hay un tiempo de la iglesia y faltan 3 festividades por cumplir. La festividad de las trompetas es el rapto de la iglesia. La festividad de tabernáculos, que esta no se celebraba en otoño, no se celebraba en primavera, se celebraba en otoño. De las moradas nos habla del tiempo milenial. Y por en medio de esto, el día de la expiación, que nos habla de la segunda venida de Cristo. Esta forma de entender las festividades están relacionadas con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, vamos a dejarlo por aquí y ya en la próxima grabación nos vamos a meter con vamos a empezar a estudiar el Yom Kippur. Ya sabéis, os dejé mi correo electrónico. Si tenéis preguntas o algo, pues hacérmelas e intentaré contestarlas, o por teléfono si queréis. Ok, hermanos, que el Señor os bendiga. Quedémonos en casa. Disfrutemos del encuentro con la familia. No hagamos como aquel que fue a un policía y dice: haga usted el favor de detenerme y lléveme a la cárcel, dice, porque yo, si sigo más tiempo en mi casa, voy a matar a mi madre. Es triste, pero disfrutemos de la familia, y que este tiempo, a pesar de todo el tiempo, sea un buen Yom Tov, un buen día. Que el Señor os bendiga.